sismoresistentes, definir cuál es el sistema de resistencia a cargas verticales y cuál es el sistema de resistencia a cargas laterales. Es un paso que a veces se obvia en la práctica. Siempre debemos saber que no necesariamente todos los elementos estructurales son diseñados a sismo, porque no todos son los encargados de tomar fuerza lateral. Entonces tiene que quedar muy claro cuáles van a ser. En esta estructura aporticada, pues el sistema de resistencia lateral se va a concebir como unos pórticos especiales resistentes a momento. Aquí se me pasó porque en realidad estaba haciendo este primer ejercicio con pórticos especiales y luego cambié a pórticos intermedios para mostrarles en Tarija cuál sería el resultado de hacerlo con pórticos intermedios, dado que la categorización de diseño sísmico nos lo permite. En función, ya lo explicaba el ingeniero Martínez, en función de la aceleración pico del terreno y la combinación de factores FA y FB, uno puede definir una categoría de diseño sísmico. Esa categoría de diseño sísmico nos indica qué tipos estructurales son permitidos para esa categoría de diseño sísmico. Esto quiere decir que, por ejemplo, en lugares de muy alta sismicidad no estaría bien que proyectemos un pórtico ordinario, eso no estaría permitido. Tendríamos que irnos directamente a sistemas especiales, ya sean pórticos resistentes a momento o muros estructurales. En Tarija, por ejemplo, dada la categorización o el esquema de categorización de diseño sísmico, a nosotros nos aplican las categorías B, C y D, es decir, podríamos echar mano de cualquiera de los sistemas estructurales y personalmente considero que ya con una buena práctica a futuro podríamos echar mano de los pórticos intermedios. ¿Por qué? Porque son sistemas que tienen una adecuada capacidad de disipación de energía y al mismo tiempo no son tan complicados en su detallamiento estructural. Y esto es como que hacer una etapa de transición para más adelante, porque ahora va a ser un golpe muy brusco si queremos diseñar pórticos especiales resistentes a momento. Pues una cosa es diseñarlos, hacerlos planos y luego que la gente en obra sepa capaz de entender esta nueva filosofía de trabajo que cuesta, ¿no? En estructuras especiales como el Green Tower en Santa Cruz, por ejemplo, nos ha costado hacer entender que los ganchos tienen que ir doblados a 135, que deben ser de tal dimensión, que las separaciones máximas son estas, que no se pueden exceder, que los empalmes son así, que cierta cantidad de empalmes se tienen que dar en una sección y en la otra cantidad de empalmes, que no puedes empalmar en las zonas potenciales de rotulación plástica. Eso es complicado muchas veces, incluso de que con planos el obrero lo logre ejecutar. Entonces, el pórtico intermedio tiene también sus requisitos, pero son menos exigentes. Entonces aquí me van a disculpar porque no lo actualicé, es pórtico intermedio. Para este ejercicio al final decidimos utilizar pórticos intermedios. Bien, hay unas tablas que no se alcanzan a ver muy bien, quería ir explicando un poquito sobre las cargas. Fíjense que este es un software comercial de NetApps. Aquí están declaradas las cargas por peso propio, como un caso de carga, la carga muerta adicional, que consiste en toda la carga muerta que no forma parte de la propia estructura, es decir, los acabados, las particiones, todo lo que son revoques, pisos, etc. La carga viva, que es la sobrecarga de uso en función del destino que vaya a tener la estructura, y están declarados también sismos estáticos en X, en Y, y también estarán declarados más adelante en el ejemplo los sismos dinámicos o los que obedecen al caso modal espectral. ¿Bien? Unas cargas bastante sencillas en este modelo, dividido a que los primeros 7 niveles son de uso habitacional, en el que la carga viva, de acuerdo a la norma boliviana NB 1225002, para uso habitacional la limita en 2 kN por metro cuadrado, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Y para carga muerta adicional consideramos 4 kN por metro cuadrado. Hago un paréntesis aquí sobre ese valor de la carga porque cuando yo hacía los diseños sísmicos en México, después de haber hecho la maestría, normalmente la carga muerta adicional que utilizábamos era de 1.5 o 2 kN por metro cuadrado.
llego a Bolivia y empezaba a ver que los diseños que me pasaban estaban con 3.5, 4, y se me hacía una exageración, ¿no? Pero después empezamos a evaluar estas cargas en las edificaciones y lógicamente hay un bajo control ya a la hora de ejecutar, en el que, por ejemplo, las carpetas de nivelación, que deberían ser de 3, 4 centímetros para colocar un piso, terminan convirtiéndose en carpetas de 6 o 7 centímetros fácilmente, duplicando el valor de la carga considerada. Los muros de partición que nosotros utilizamos no es lo que internacionalmente ya se viene utilizando, que son muros de drywall, es decir, muros muy ligeros, mientras que nosotros aquí seguimos utilizando el convencional ladrillo cerámico o incluso a veces los ladrillos macizos, ¿no?, para divisiones, que aunque no lo crean, es una carga pesadísima. Esto está ya hasta medido en muchas universidades experimentalmente, y se ha llegado a valores incluso que superan los 400 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, estamos hablando de cargas muy pesadas, que son cargas permanentes y que afectan considerablemente el comportamiento sísmico de los edificios, porque no se olviden que uno de los parámetros que define cómo se va a mover un edificio es la masa, uno de los parámetros fundamentales. Entonces, si la masa es enorme, pues lógicamente lo interior de la estructura subirá y las fuerzas asociadas también a las acciones sísmicas se incrementarán notoriamente. Eso no podemos descartarlo. Entonces es un tema a considerar, a tenerlo muy claro, porque me ha tocado ver que en algunos casos la carga muerta adicional es subvalorada. A veces se colocan cargas en el orden de los 2.5 kilonewtons por metro cuadrado, cuando la realidad es otra. A nivel sísmico esto puede traer sus serias consecuencias, porque estamos hablando de muchos kilos por metro cuadrado adicionales. Y además de eso, trae asociados no solamente efectos laterales, efectos verticales. Una de las principales patologías, problemas que hay en las estructuras de edificios son losas que han terminado deflectadas, ¿no? O sea, esa es una de las patologías más evidentes que tenemos en nuestro medio. Cada vez hacemos estructuras con claros más grandes y olvidamos de calcular las deflecciones a largo plazo y son un problema. Peor aún cuando la carga muerta adicional no la consideramos como realmente es, puede ser un problema grave. Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito ya sobre el tema sísmico. La masa sísmica termina siendo al fin y al cabo un parámetro sísmico y además uno de los parámetros que incide directamente sobre la fuerza lateral. Porque no se olviden que esto obedece en el fondo a la segunda ley de Newton, ¿no?, que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza sísmica es directamente proporcional a la masa del edificio. A mayor masa, mayor fuerza va a recibir el edificio, y a mayor aceleración también. Es decir, si un edificio tiene amplificaciones, se acelera más debido a un sismo que otros, lógicamente las fuerzas sísmicas serán mayores. Porque hay una proporcionalidad directa entre la masa y la fuerza y la aceleración y la fuerza. Entonces, ¿qué masa se debe considerar en el análisis? La norma boliviana de diseño sísmico es muy clara. Toda la masa al 100% de las cargas muertas, incluidas cargas muertas adicionales y peso propio, y en el caso de cargas vivas, un porcentaje que está relacionado al uso. En estructuras convencionales, por ejemplo, habitaciones u oficinas, se permite tomar hasta un 25% de la carga viva como masa sísmica de diseño, para la evaluación tanto del periodo fundamental como para el cálculo de las fuerzas. Sin embargo, para estructuras que claramente tengan una ocupación de depósitos, donde la sobrecarga de uso podría estar durante largos periodos de tiempo, por ejemplo una bodega, ¿no?, un lugar de almacenamiento de libros, un lugar de almacenamiento de materiales, ¿verdad?, donde la carga viva no va a estar entrando y saliendo, sino que va a estar estacionada durante un buen tiempo. Se recomienda utilizar valores o porcentajes de la carga viva superiores, que van hasta un 50%, desde un 50% hasta un 80% del valor de la carga viva. Entonces, en este ejercicio estamos utilizando como fuentes de masa el peso propio de los elementos estructurales, la carga muerta adicional al 100% y la carga viva a un 25%.
paso. Ya tenemos en el primer paso descrita la estructura. Como ingenieros estructurales hemos proyectado que va a ser una estructura con pórticos ordinarios. Ya tenemos más o menos predimensionada la estructura. Tenemos la geometría, tenemos la masa, las cargas que van a actuar, gravitacionales. Ahora ya pasamos a ubicarnos en qué lugar del país pues vamos a construir, ¿verdad? Este ejemplo lo he hecho directamente para Tarija porque es lo que nos interesa ahora, queremos saber qué pasa en Tarija. Y para Tarija, antes, cuando teníamos solamente el mapa, teníamos la duda. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el 10% de la aceleración de la gravedad como el valor de S0, utilizamos el 8%, utilizamos un valor intermedio y le tiramos el 9%, o mejor nos aseguramos y nos vamos directamente al 10%. Como no es muy claro, es decir, como esto está hecho con isolíneas de varios valores, no sabemos exactamente en qué lugar cae, ¿no? Ante esta situación, para la norma 2023, le hemos solicitado al Observatorio San Calixto que sea más preciso y que nos dé directamente los valores para ciudades capitales y además para las principales ciudades en el país, es decir, Yacuiba, Villamontes, Bermejo, ¿no? Creo que es más práctico y da lugar a que se puedan cometer menos errores, porque optar entre 0,10 y 0,08 hay una diferencia de un 20% que podría parecer que no es considerable, pero cuando hacemos los números sí que lo es. Así es que de esta manera, esa es una novedad, ustedes podrán ir al anexo número 1 de la norma y podrán encontrar para cada ciudad principal y ciudades secundarias de Bolivia el valor tanto para 475 años del periodo de retomo, que es con el que diseñamos, como también para 2475 años, que es un valor referencial, es un mapa extra que nos ha dejado el Observatorio San Calixto, que podemos utilizarlos como ingenieros a criterio para alguna estructura especial, ¿no? Pero en líneas generales, para nosotros lo que tenemos que utilizar es el de 475 años de periodo de retorno, que equivale a un 10% de excedencia en 50 años. Entonces, ese 0 es para Tarija 0.0893 de G. Ahí al Observatorio de San Calixto creo que se me pasó meter tantos decimales, pero ya le puso, ¿no? Entonces, podríamos quizás redondearlo a 0.09, en fin, pero los valores están con 4 decimales. Entonces nos ubicamos en el contexto, ya tenemos definido el S0 para nosotros. Siguiente punto, clasificación del suelo. En este punto, les digo, no nos interesa el suelo para fines de cimentación, de diseño de cimentaciones. Hay que hacer aquí un paréntesis. Lo que queremos saber en este punto es caracterizar al suelo desde un punto de vista dinámico. ¿Sí? Queremos tratar de caracterizar al suelo desde un punto de vista dinámico. Y explicaba el ingeniero Martínez que las aceleraciones que nosotros tenemos, las S0, son a nivel de roca. ¿Sí? A partir de eso, por efectos de sitio, es decir, por efectos de los suelos, que pueden ser suelos más blandos o más duros, esas aceleraciones pueden tener diferentes niveles de amplificación para llegar a la superficie. Si son más blandos, se amplificarán más; si son más duros, amplificarán menos. Entonces nosotros queremos saber eso. No lo llamaré duros. Si son más flexibles, eso sería lo correcto, el término correcto, amplificarán más; si son más rígidos, amplificarán menos. Porque al fin y al cabo el suelo es una estructura más. Imagínense que aquí abajo están recibiendo una aceleración, y si el suelo fuese idealmente perfectamente rígido, la aceleración en la puntita del suelo tendría que ser la misma. ¿Por qué? Porque se movería como un cuerpo rígido. Pero si es una estructura perfectamente flexible, ¿no?, lógicamente que no se va a mover de la misma manera. Tendrán que haber ahí también temas dinámicos de relaciones frecuenciales, pero sufrirá una amplificación en la parte superior. Eso es lo que tratamos de medir nosotros con la clasificación del suelo, es decir, por efectos de sitio, cuánto puede
amplificarse esa aceleración en la superficie. Para eso, el mejor parámetro para poder clasificar nuestro suelo es la velocidad de onda de corte en los 30 primeros metros de profundidad, la BS30. Para hacer esto, obviamente, los ensayos de laboratorio que se requieren son ensayos in situ, son ensayos costosos, procesos que normalmente no se tienen en todos los lugares, ¿no? Podríamos hacer un cross-pole, por ejemplo, para determinar la velocidad de onda de corte en esos primeros 30 metros, y a partir de ese valor, que es el más fiable, clasificar a nuestro suelo dinámicamente, ¿no? Como un suelo blando, rígido, roca dura, o suelo muy rígido, roca dura. Esto, como en nuestro medio no está tan popularizado, y además el acceso a estos ensayos de laboratorio no son fáciles, se ha dejado como alternativa poder clasificar al suelo a partir de parámetros que sí podemos obtener más fácilmente. Por ejemplo, el número N60 en el caso de arenas, ¿sí? El SPT de N60, que es el valor del número de golpes ya corregido al 60% de energía y corregido también por presiones en profundidad, y el valor de la resistencia al corte no drenada en caso de arcillas. El parámetro SPT, el número SPT, sabe muy bien que no es el más apropiado para clasificar a una arcilla, ¿no? Y si encontramos estratos importantes de arcilla, valdrá la pena sacar una muestrita, ¿no? con un tubo Shelby, por ejemplo, y hacerle un análisis más apropiado. Si no se tiene para hacer un análisis triaxial, se podrá hacer tal vez una compresión no confinada, podrá hacer algún otro ensayo, arcillas, que pueda darnos parámetros un poco más adecuados y calcular esa resistencia al corte no drenado para tener una mejor parametrización de ese estrato de suelo. A partir de eso, nosotros podemos definir si es suelo S0, S1, S2, S3, S4 o S5. En este caso, en Tarija, podemos estar seguros de que vamos a estar entre el S3 y el S4. Quizás hayan suelos S5 que son suelos muy problemáticos. Estamos hablando, por ejemplo, como el suelo de Ciudad de México, arcillas altamente deformables, ¿no? Con un nivel de saturación impresionante. Entonces, esos requerirán un estudio geotécnico específico para poder categorizar el nivel de amplificación. Aquí es donde se realizan los conocidos espectros de sitio. Y eso ya tendrá que ser elaborado no en base a los lineamientos de esta norma, sino en base a un estudio particular para efectos de sitio. Eso se conoce como un espectro de sitio. Es decir, viene una consultora especializada en eso y le entrega a usted un espectro que es hecho particularmente para las condiciones de ese lugar y ya no utiliza las parametrizaciones de la norma, y es válido, ¿no? Pero eso para suelos muy problemáticos, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos suelos aquí que, por ejemplo, cuando son limos arenosos, algunos no llegan a los 15 golpes, otros sí llegan más de 15 golpes, entonces vamos a estar más o menos en suelos S3, S4 en la mayoría de las veces, ¿no? Suelos muy rígidos tipo S2, yo creo que es difícil encontrarlos aquí en Tarija. Tal vez en la zona de Alto Senac, en algunas zonas por ahí podemos tener categorizaciones S2, y bueno, más arriba puede ser que tengamos categorizaciones de roca dura, ¿sí? Entonces vamos a utilizar para este ejercicio el S4, por ser quizás el más desfavorable que vayamos a encontrar en Tarija en términos normales, y con ese vamos a trabajar. ¿Para qué nos va a servir la categorización? Esto nos dará lugar más adelante a calcular los factores FA y FB, que van a ser los que van a amplificar al espectro elástico. Siguiente punto, clasificamos la estructura. Las clasificaciones de la estructura, hay 4 categorías. La número 4 es para estructuras esenciales, la 3 para estructuras importantes, pero yo lo llamaría de otra forma. La diferencia que hay entre la categoría 3 y la categoría 2 es básicamente la cantidad de gente que está en peligro, ¿no?
porque puede ser que ustedes estén haciendo alguna estructura que no esté delineada o delimitada en la guía, pero siempre háganse esta pregunta. ¿Hay mucha gente involucrada en el caso de que esta estructura colapse? En un cine la respuesta es sí, es decir, me puedo cargar a mucha gente si esta estructura colapsa. En cambio, si es un edificio de departamentos, la densidad por metro cuadrado es menor, ¿no? Entonces, si involucra a mucha gente, estamos en categoría 3. Si no, si involucra una densidad promedio normal, pues está en categoría 2. La categoría 1, muy probablemente esta nota es importante, porque esta nota aparece en la norma 2023, la manejábamos hasta la guía 2020 en 0, cuando no requería diseño sísmico, pero ahora la nota 1 nos dice que estas edificaciones se debe prever resistencia y rigidez adecuadas para resistir acciones laterales a criterio del proyectista. Ojo, lo que pasa es que pueden haber estructuras, incluso temporales, que requieran de cierto nivel, porque si son temporales para un mes o 2 meses, bueno, la probabilidad de que un evento sísmico de esta magnitud ocurra es muy baja, ¿verdad? Al final todo en el mundo son probabilidades. Pero si voy a tener una estructura provisional que va a estar durante 5 años, o sea, ya la cosa empieza a cambiar. Habrá que tener suficiente criterio para decir, en 5 años algo puede pasar, quizás no pase el evento sísmico de diseño, ojo, el que está en el mapa, pero podría aceptar que puede pasar un evento que tenga la mitad de esa acción. Entonces, yo podría colocar aquí un valor de 0,5 a discreción, ya sea del proyectista o de la entidad contratante que visite dicho proyecto. Entonces, ahora eso está abierto a que no necesariamente va a ser 0. Nosotros entramos para este edificio en categoría 2 con el valor de importancia estructural 1. Les había comentado hace un momento que vamos a trabajar con pórticos intermedios resistentes a momento, por lo tanto, en el siguiente paso es donde yo defino mis factores de reducción R, amplificación C sub D y el factor delta 1, que no es un factor, es la distorsión o la deriva límite admisible para ese sistema estructural. Entonces, estoy en Tarija. Mi categorización de diseño sísmico me permite utilizar pórticos intermedios. Yo decido como proyectista que van a ser pórticos intermedios, mi sistema de resistencia lateral. Por lo tanto, mi R será 5. Este es el valor al que las fuerzas van a bajar aceptando criterios de daño. Voy a aceptar que mi estructura se va a dañar seriamente y voy a reducir en 5 veces las fuerzas elásticas. Y el factor CD es el factor al que a ese espectro que es reducido después lo tengo que volver a amplificar para revisar derivas. ¿Qué pasa? Que las derivas, por más que yo reduzca la fuerza y acepte daño, las derivas inelásticas van a actuar, van a estar presentes y se van a cargar con los elementos no estructurales, ¿sí? Y yo tengo que controlarlas. Entonces, no me vale calcular solamente las derivas elásticas, considerando las fuerzas reducidas. Tengo que considerar todo el sismo prácticamente y calcular ese valor de derivas inelásticas. Para eso sirve el valor de amplificación C sub D. Lo utilizaremos más adelante para este sistema 4 o 5 y tenemos unas derivas admisibles del 1.1%. Por cierto, aquí también se hablaba del factor FIT, ¿no? Esta es una novedad que quiero resaltar porque es un tema ya internacionalmente aceptado. Uno de los mayores precursores precisamente ha sido México. ¿Qué pasa? Que en la anterior guía boliviana de diseño sísmico, nuestras correcciones del cortante basal, que veremos adelante, nos daban amplificaciones muy grandes de la fuerza sísmica, y eso incurre en diseñar elementos extremadamente resistentes. La tendencia actual en el mundo, o al menos los que son pioneros en el diseño sísmico resistente, dicen que eso no ha solucionado problemas. De hecho, los ha creado.
porque no me sirve de nada crear una estructura súper irregular y darle una resistencia brutal con una cantidad de acero impresionante, si al final igual va a terminar fallando porque la fuerza o la resistencia se va a concentrar en ciertos elementos nada más, porque en otros no les va a llegar nada, por la irregularidad que tienen. Entonces, no importa que reforcemos toda la estructura con un montonal de acero, si va a ser uno el que va a fallar, porque falle ese uno, todo lo demás se viene abajo. Entonces, lo que trata de hacer hoy por hoy, digamos, la tendencia es castigar las irregularidades para que hagamos estructuras cada vez más regulares, y si no las hacemos regulares, por lo menos nos va a castigar las distorsiones. Nos dice, el camino es háganlas más rígidas, no más resistentes, más rígidas. Controlen la deformación. Y eso a México hoy por hoy le ha estado dando buenos resultados, y es una de las recomendaciones que nos hicieron, y fue por eso que los factores de irregularidad ahora tomaron un giro completo. Ya no van a afectar a las fuerzas, va a afectar a la distorsión. Fíjense, yo tengo 0,011. Si este PIB se vuelve 0,80, yo ese 0,80 tendré que multiplicarlo por el 0,011 y me va a dar un valor menor. Quiere decir que ahora mi deriva admisible va a ser más baja, por lo tanto me va a obligar a colocar elementos más rígidos. Quizás ya no me dé con pórticos, me va a obligar a que tenga que poner muros estructurales. Pero eso no quiere decir que los voy a tener que llenar de acero. Solamente que voy a tener que utilizar secciones más grandes y el acero se va a empezar a reducir. Y es otra de las cosas que debemos hacer por simple lógica. Un elemento de hormigón armado se puede diseñar como un elemento dúctil o frágil. Si yo lo lleno de acero a flexión, ¿cuál va a ser el comportamiento de ese elemento? Una falla frágil, ¿verdad? La falla va a ser súbita, va a explotar porque va a fallar la parte de compresión, ¿no es así? El acero ni siquiera va a alcanzar a llegar al punto de fluencia, con lo cual la falla es explosiva, súbita. Y eso no queremos, porque precisamente al aceptar fuerzas reducidas, lo que queremos es que la estructura se vaya dañando paulatinamente. Queremos ver en estas vigas que se empieza a aparecer la fisuración, que el acero se empiece a estirar como un chicle, que empiece a fluir sin que el hormigón reviente, sin que el hormigón alcance la rotura por compresión. Y eso lo podemos alcanzar con elementos bien masivos en el hormigón, con un hormigón de resistencia adecuada y con poca cantidad de acero, o con moderada cantidad de acero, ¿no? Y esa es la tendencia que a veces no tenemos hasta por sentido común. O sea, me ha tocado ver proyectos en los que parece ser que retacar de acero al elemento estructural es la solución, ¿no? Y empiezan a meterle acero, no. Le voy a meter a esta columna 5 barritas más por seguridad. A esta viguita le voy a meter 2 barritas más, ingeniero, por seguridad. Pero no están entendiendo que en realidad no hay seguridad. Lo que ellos están haciendo es convertir a un elemento estructural en un elemento que no va a desarrollar una rótula plástica, y más bien antes de que se rotule y antes de que pueda disipar energía, va a fallar por pórticos. Y eso es fatal. Entonces, una falla por corte es lo que los profesores nos dicen, puede fallar por lo que sea menos por corte. Factor de reducción al corte es 0,75. No es porque a alguien se le ha ocurrido hacer 0,75 y el de flexión es 0,90. Es porque nadie quiere que un elemento falle a corte, ¿verdad? Y en el diseño por capacidad, esto es peor aún. En el diseño por capacidad nosotros le damos mayor importancia en el diseño por corte, porque prácticamente lo sobredimensionamos al corte para que nunca falle por corte un elemento estructural y sea capaz de generar esas rótulas plásticas tan hermosas, valiosas, ¿verdad? Porque esas son las que van a disipar toda la energía. ¿Bien? Entonces, ese es el tema del factor fit, y creo que ha sido un acierto. Puede que esto necesite más adelante calibrar estos valores, ahí los necesitamos a todos ustedes haciendo investigación, aplicando estos factores y llegando a ver si realmente son estos factores adecuados, ¿no? O si hay que ajustarlos. Ahí necesitamos muchísima investigación,
también necesitamos investigación en los valores R. Estos valores R han sido utilizados a partir de recomendaciones internacionales, pero no aplican necesariamente a nuestra realidad constructiva, ¿no? Eso tenemos que ir ajustando y seguramente las universidades van a ser los centros que se van a encargar de eso. Una vez que ya tenemos factor de importancia, ya tenemos el S0, vamos a pasar ahora al cálculo de los valores FA y FB. ¿En función de qué? Pues del tipo de suelo y además del S0. El valor S0, ¿no? Entonces, fíjense que Tarija, ¿en cuánto está el valor S0? 0.09, si quieren, ya para hacerlo fácil. Entonces, se encuentra entre la primera y segunda columna. Y hemos elegido el suelo S4, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, en este punto desconocido es donde debería estar el valor FA. Por interpolación lineal podemos obtener ese valor. Entonces, para no hacerles largo el cuento, el valor FA, yo ya lo calculé, vale 2.16, es decir, está entre 2.4 y 1.7. ¿Bien? Lo mismo el valor FB. El valor FB también para nuestro caso está en esta zona, justo entre la primera y segunda columna, y para el S4 estaría entre 3.5 y 3. 3.16 me da para nuestro caso. Siguiente paso. Calculamos ahora los periodos límites. ¿Bien? Los periodos límites son los periodos T0, TS y TL. El periodo T0 y TS delimitan la zona de la meseta, y el periodo TL delimita la segunda caída de la rama descendente. Entonces, eso también fue ajustado en esta norma, lo comentaba el ingeniero Martínez. El TS antes era 0,6 de FB sobre FA, ahora es 0,5, lo cual implica una reducción muy grande del ancho de la meseta. Una de las cosas que también nos parecía muy grande antes era de que nos cubríamos mucho con el ancho de la meseta, ¿verdad? Pero claro, ante la falta de información, esto es el resultado de falta de información. A mayor incertidumbre uno se protege más, ¿no? Pero cuando aparecieron más registros, se procesaron más información, entonces se llegó a que ese valor ajustaba mejor al espectro paramétrico para nuestra zona. Entonces nuestros periodos ahora son 0.22 segundos T0, 0.73 TS y T8, 5.85. Quiere decir que en Tarija, para ese suelo S4, las estructuras más vulnerables serían las que están entre 0.22 y 0.73 segundos. Es decir, edificios que más o menos oscilan entre los 2, 3 y 8 niveles, más o menos. ¿Sí? Esos son los más vulnerables para el suelo S4. Un edificio muy grande ya empieza ya la rama descendente, edificios que podrían llegar quizás a periodos de 2 segundos, espero que en hagamos edificios de 25 niveles en algún momento, empezarían ya en la caída, y ya el efecto sísmico ahí empezaría a bajar. Pero los críticos son estos, y justamente los críticos son los que se hacen en mayor medida en nuestro medio, ¿no? Entonces hay que poner especial atención. Bien, y aquí está el espectro elástico. Esta es la forma paramétrica, ya lo explicaba el ingeniero Martínez sobre la forma paramétrica. Se hace un espectro elástico siguiendo esta forma de parametrización, y al espectro elástico se lo afecta por el factor de importancia, se lo divide entre el factor R y se lo multiplica por el factor de topografía, y eso ya sería nuestro espectro de diseño reducido, ¿sí? Con el que vamos a diseñar nuestros elementos estructurales. Aquí está un resumen. Esto pues una hojita Excel, ¿no? Tengo aquí un resumen: ubicación Tarija, tipo de suelo S4, tipo de estructura 2, pórticos intermedios resistentes a momento, el valor de R5, el valor CD450, el de topografía, estamos considerando una zona plana, el valor de 1. Personalmente no estoy muy de acuerdo con el factor de topografía, solamente que en la ciudad de La Paz normalmente siempre están de locales los de La Paz y no ganan, pero yo no considero que se deba tratar a ese factor de topografía como una amplificación de las fuerzas,
sí que en el diseño geotécnico de esos taludes, de las contenciones, se tendrá que tomar en consideración un factor de seguridad más alto, pero no concibo de que el hecho de que estés en un lugar con un talud incremente las fuerzas sísmicas. La filosofía que ahora mismo se está manejando es que sí, ¿no? Que sí se incrementan las fuerzas sísmicas. Es una larga discusión, pero bueno, esto se somete a votación y es un tema donde la mayoría gana, ¿no? Entonces, en Tarija, básicamente, casi siempre tendremos uno, a no ser que estemos en una ladera bien empinada. Aceleración del terreno 009, factores FA y FB calculados, 216, 316, factor de importancia 1 para tipo 2 de estructura. Y aquí vamos a categorizar a la estructura. FA por S0 me da 0,193, FB por S0, 0,282. Con estos dos parámetros, con estos dos productos, podemos entrar a las tablitas que nos había mostrado el ingeniero Martínez y categorizar a nuestra estructura. Nuestra estructura podría estar categorizada en categoría B, C, D, en A no cae. En Tarija vamos a estar en B, C, D. Aquí también otro error que me va a disculpar, esto sería C para pórticos intermedios. Puedo elegir en la tablita de categorías si la hago con B o con C. Es decir, podríamos incluso en Tarija diseñar pórticos ordinarios. No sería lo adecuado, ¿sí? Pero se podría. Y aquí están los periodos también inicial, corto y largo. Aquí está. Entonces vean ustedes el nivel de escalamiento. Este es el espectro elástico en azul y el naranjado es el espectro reducido. Para estas fuercitas diseñamos. Fuercitas entre comillas. Son unas cuantas toneladas laterales, así que. Pero esto es lo que realmente se espera que la estructura va a soportar. Entonces la pregunta es, pero ¿cómo es que esto es lo que esperamos y diseñamos para estas fuerzas? Es decir, burdamente yo les puedo decir, espero que el sismo me dé con 100 toneladas de empuje, pero la voy a diseñar a 20. Parecería ser medio irracional, ¿no? Lo que pasa es que la voy a diseñar para 20, pero asumiendo que las otras 80 las va a soportar en el rango no lineal y mediante disipación de energía. Es decir, es como cuando ustedes tienen un alambre, a ese alambre se le aplican una fuerza pequeñita y la retiran, vuelve a su posición. Pero si exceden su resistencia, el alambre se doblará y ya no vuelve. Y si lo tiran del otro lado, lo pueden seguir doblando y no vuelve. Y si lo tiran, sigue doblando y no vuelve. Pero se ha roto, no se ha roto. Es decir, así es como concebimos a las estructuras, que esas 100 se aguanten tirándole por un lado, por el otro lado, zamarroneando al edificio, pero como es capaz de soportar por deformación inelástica sin romperse, porque es muy dúctil, entonces aguantará la 100. Va a aguantar la 100, no es que va a aguantar 20, va a aguantar la 100, pero en el rango no lineal. Y claramente terminará seriamente dañado, muchos de ellos ya para tirarlos y tener que reconstruir, pero siempre cuidando lo que comentaba el ingeniero Martínez, la seguridad de vida, ¿no? Ese es el objetivo de desempeño que buscamos con esta norma. Ahora sí pasamos al análisis modal espectral. ¿Qué hacemos en el modal espectral? Primero que debemos declarar un caso modal, es decir, tenemos que hacer un análisis para calcular los modos de vibrar de la estructura y calcular los periodos asociados a esos modos de vibrar y hacer luego una combinación de modos. Para eso declaramos un caso modal. Los casos modales se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Hay el método de los valores y vectores propios, eigenvalores y eigenvectores, que es el más conocido, o se puede hacer también con los vectores Ritz, que es un método que converge más rápidamente a los modos que excitan a la estructura, ¿sí? Esto sirve mucho cuando ustedes tienen estructuras con antenitas arriba, que hay muchos que les encanta modelar todo, ¿no? Modelan hasta las barandas de las estructuras, ¿verdad? Entonces van a tener unas estructuras adicionales arriba que se van a estar moviendo como antenitas de chapulín colorado,
son movimientos que no desplazan gran cantidad de masa. Al final van a tener 200 modos calculados y no van a alcanzar ni el 80% del porcentaje de masa desplazada. Ahí sirve bastante, si quieren modelar así, los vectores Ritz, porque los vectores Ritz atacan directamente a los modos que son capaces de desplazar grandes cantidades de masa y a los otros los va desechando, ¿no?, para hacer el análisis modal espectral. En este caso, estructura regular sencilla, el método de eigenvalores y eigenvectores es muy rápido, muy eficiente, mucho más confiable desde el punto de vista de muchos ingenieros, entonces se utiliza esto. Aquí está declarado el espectro reducido en el programa. Entonces se coloca el espectro, se hace un caso modal para calcular modos y la combinación de modos y espectro da como resultado un análisis modal espectral. ¿Sí? Esto es solamente aplicar la segunda ley de Newton. En el caso estático, uno calcula las fuerzas en base a la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Calculamos cuál es la aceleración del sistema, lo multiplicamos por la masa y calculamos una fuerza que se conoce como cortante basal. Ese cortante basal, luego, con unas ecuaciones simplificadas, se distribuye en altura y da más o menos una forma de fuerzas triangular invertida. Eso tiene una hipótesis fundamental. ¿Cuál es? Que la estructura se mueve en su primer modo de vibrar. Esa es la hipótesis fundamental. Pero esta hipótesis fundamental no se cumple en todas las estructuras. Si usted tiene una estructura muy alta, muy flexible o irregular, habrán otros modos superiores, no necesariamente el primero, que desplacen mucha cantidad de masa y tengan importancia en el movimiento. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un análisis modal espectral para que tome en consideración a esos modos superiores. Por eso es que el estático está limitado a estructuras chaparritas, regulares, ¿verdad?, muy simples, muy sencillas, porque ahí sí que se cumple esa hipótesis, en las otras no. Entonces, en el análisis modal espectral lo que se hace es, se calcula el primer modo de vibrar, para ese modo de vibrar se genera una distribución de fuerzas, se calcula el segundo modo de vibrar, para el segundo modo de vibrar se calcula otra distribución de fuerzas y así sucesivamente para todos los modos involucrados. En este caso le he pedido al programa 12 modos de vibrar, tienen distinta configuración de fuerzas y ahora la pregunta es, ¿y qué fuerzas utilizo ya para el diseño? Pues agarro a todas ellas y las combino. Hay métodos de combinación. Esos métodos de combinación pueden ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, SRSS, CQC, que es la combinación cuadrática completa, u otros modos de combinación que están ampliamente difundidos en la literatura. El que más aplica y con el que no cometerían errores es con el CQC, porque para aplicar SRSS tiene que usted garantizar que el primer modo de vibrar diste en frecuencia o en periodo al menos de un 10% del segundo. Si no, tiene un problema el SRSS cuando las frecuencias se pegan muy seguido entre dos modos contiguos. Así que el CQC sí que tiene la capacidad de tomar esas consideraciones adicionales y es por eso el más utilizado. Entonces, en combinaciones modales, CQC. ¿Okay? Entonces se declara un caso modal con el espectro de Tarija y tomando en cuenta modos con vectores. Bien, aquí está un resumen de los resultados, ya corriendo el programa. Fíjense los periodos de vibrar de los primeros 3 modos. El primer modo vibra a 1.746 segundos y básicamente es un modo traslacional en X, porque la masa que desplaza en X es del 87%. Aquí nos podemos dar cuenta en qué dirección va cada modo. El segundo modo es claramente traslacional en dirección Y con un 83.54% de la masa desplazada. Es decir, el edificio es más flexible en X que en Y es más rígido. Y el tercer modo es un modo de rotación, porque si ven aquí las traslaciones son muy bajas, como son 0, 002, 0, pero la rotación alrededor de Z sí que tiene una masa del 84%, ese es un modo torsional, ¿verdad? Entonces, aquí se van a combinar los modos y la norma boliviana de diseño sísmico me exige que yo tome tantos modos sean necesarios
como para desplazar por lo menos el 90% de la masa. Es decir, al principio la pregunta es ¿cuántos modos tomo? Y la respuesta es hasta que desplaces el 90% de la masa. Entonces, en el primer análisis hay que, con un poquito de experiencia en el diseño, uno dice, voy a intentar primero con 12 modos, con 10 modos, ¿no? Dependiendo de la altura del edificio, esto hay algunas reglitas para poder hacerlo, pero después quien me va a decir exactamente cuántos modos tomar es la cantidad de masa desplazada. Aquí ustedes pueden observar que esta estructura es tan regular que prácticamente el primero y segundo modo casi desplazan el 90% de la masa. Entonces, ya por el modo, aquí está la sumatoria de las masas, miren, ya por el modo 4 yo ya cumplí en X, y en el modo 5 yo ya cumplí en Y más del 90%. O sea, que podría haber tomado tranquilamente 5 modos y asunto solucionado. ¿Sí? Y podría hacer mi análisis modal espectral con 5 modos. Los otros, los modos superiores, ya tienen menor impacto, menor factor de participación modal, menor jerarquía en el movimiento. ¿Sí? Y esto vuelve otra vez a lo que les comentaba, es decir, estructuras regulares actúan predominantemente en su primer modo de vibrar. Por eso es que asumir el método estático con esa carga triangular invertida es lo suficientemente aproximado para diseñar una estructura regular. Bien. Una vez que terminamos de hacer eso, verificamos distorsiones. ¿Sí? Para verificar las distorsiones, lo que hay que hacer es agarrar a nuestro caso modal, que lo he hecho a partir del espectro de Tarija reducido, y lo tengo que multiplicar por el valor CD, que era ese 4.5, porque tengo que amplificar las distorsiones. Y esas recién las voy a comparar contra mi límite. ¿Cuál es mi límite? 0.011, multiplicado por el FIT. El FIT, asumimos que es una estructura regular, hay que hacerle todos los criterios de regularidad, y tenemos un valor de 0.011 de límite. Y si ustedes se fijan, en dirección Y están las rojitas, en dirección X están las azules, en dirección X es donde más se distorsiona el edificio. Y estamos con un valor, aquí el valor más alto está en 0.011038. Prácticamente ha sido suerte, ¿eh? El primero lo encajé en 0.011, ¿no? Esta fue de suerte de un jueves por la noche nada más ahí. Pero en la otra dirección, fíjense que el edificio está sobrado de rigidez, está con 0.06. Quiere decir que en mi predimensionamiento le di demasiada rigidez en la dirección Y a las columnas y muy poca rigidez en la dirección X. Y quizás esto sí lo tenga que ajustar, ¿no? Quisiera más bien que esto se cumpla al límite, pero parejito, ¿no? Y probablemente unas columnas que aquí había puesto de 30 por 80, hubiera sido mejor unas de 35 por 65, encajaban bien y cumplían con los temas de distorsión. Pero es que este es un primer paso. Lógicamente, en un proceso de diseño hay un predimensionamiento y luego hay que ir afinando las secciones, ¿verdad? Y cumplir con estas derivas. No podemos hacer ningún diseño en elementos estructurales que sea acero o hormigón armado mientras no se cumplan los criterios de deriva. Si aquí no hubiese cumplido, cuando me daban derivas superiores al 1.1%, ¿qué tendría que hacer? Volver otra vez a mi estructura y hacer más grandes los elementos que dan la rigidez al sistema. ¿Sí? No me queda que hacer eso. ¿Bien? Bueno, una vez que se cumplen entonces las distorsiones admisibles, ahora me queda otro paso que es verificar el cortante dinámico con respecto del cortante estático. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en el cortante dinámico, como yo tomo muchos modos de vibrar, las fuerzas se llegan a contrarrestar. Por eso es que los cortantes basales dinámicos, que toman en cuenta muchos modos, son normalmente más bajos que los cortantes basales estáticos. Si tuviera una pizarrita ahorita les mostraría cómo es la distribución de fuerzas.
como en el estático suponemos que la estructura vibra en el primer modo, entonces todas las fuerzas están alineadas en una sola dirección. Todas van allá o todas van aquí. Todas van allá o todas van aquí. Entonces todas se suman. En cambio, en el modal espectral, como no tomo solamente el primer modo, sino que tomo 1, 2, 3, el primer modo es así. El tercer modo en la dirección X puede ser así, ¿no? Es decir, unas fuercitas van para este lado, otras van para este otro lado. Y los modos superiores son culebritas. Unas van para un lado, para otro lado, para otro lado, para otro lado. Entonces, cuando las sumamos a estas fuercitas, se contrarrestan entre ellos. Y por lo tanto, no me va a dar una sumatoria de fuerzas tan grande como la que da el método estático. Pero ¿cuál tiene más razón? ¿Cuál es más verdadero? El modal espectral, porque el modal espectral toma en consideración más información sobre la dinámica propia de la estructura. En cambio, el otro está simplificado al primer modo, que puede estar incluso sobredimensionado, digamos, en las consideraciones. ¿Bien? Pero la norma me dice, a pesar de que sabemos eso, ingeniero, no le podemos dar rienda suelta a eso, porque quizás usted ha metido mal los datos al modal espectral, tiene que hacer una verificación con respecto del estático, que es más fácil de calcular a mano. Por lo menos les pedimos en esta norma que el cortante dinámico sea el 65% del estático. En la anterior versión era el 100%. Eso estaba bastante fuerte, ¿no? Es decir, esa corrección a veces me da cortantes dinámicos de, no sé, 80 toneladas y el estático me daba de 150, tenía que aumentarle 70 más al dinámico en una estructura que por ejemplo lo ameritaba. Entonces eso lo fuimos discutiendo ampliamente con los expertos también. En muchos países ya es tendencia, ¿verdad? Empezar a reducir eso y sobre todo porque la concepción que se tiene es de que hacer fuerzas más grandes no te garantiza nada. Lo que sí te garantiza mejores comportamientos es generar rigideces más grandes. Entonces, eso es lo que hemos puesto en esta norma. Entonces, por ejemplo, fíjense, el cortante dinámico en X son 1542 kilonewtons, 154 toneladas, en Y 207 toneladas, estas son las dinámicas. Entonces, yo tengo que volver ahora, dentro del mismo capítulo, al análisis estático, porque tengo que hacer una verificación y tengo que calcular a manito los cortantes estáticos. ¿Bien? Esta es una hojita para calcular los cortantes estáticos. ¿Bien? El cortante estático se calcula a partir de estas ecuaciones, que son las mismas ecuaciones del espectro. Sin embargo, hay una consideración muy importante que aquí ha dado lugar a gran discusión, que es el periodo de vibrar. El periodo de vibrar, si recuerdan, lo hemos sacado del modelo estructural. El modelo estructural me ha dicho que mi estructura en X vibra a 1.7 segundos. El periodo lo es todo, porque a partir del periodo de vibrar nosotros entramos en el espectro y vemos qué aceleración le corresponde a ese periodo. Si el periodo está mal calculado, nosotros estaremos calculando mal las fuerzas que va a soportar nuestra estructura, porque es una propiedad inherente a la estructura. Es decir, el mismo sismo no le pega de la misma manera a todas las estructuras. Le pega de diferente manera en función de cómo vibran las estructuras, ¿verdad? ¿Y quién es el que le da el parámetro fundamental de vibrar? El periodo sísmico. No es lo mismo una estructura que vibra a 2 segundos que una estructura que vibra a 0.5 segundos. Se va a comportar de manera diferente ante un mismo escenario sísmico. Entonces, aquí puede haber hasta trampita de los proyectistas, ¿no? Si yo quiero que le pegue menos a mi estructura, se los digo porque esto es real, yo puedo hacer muchas cosas en el modelo estructural y bajar y subirle el periodo. Es algo muy sencillo. Eso es facilísimo. Yo puedo entrar a las entrañas del modelo estructural,
mover unos cuantos parámetros y que en lugar de que mi estructura vibre a 1,7 va a vibrar a 2 ahora. Y claro, a 2 segundos me pone en consideraciones más favorables porque mis fuerzas sísmicas del sitio van a ser más bajas. Voy a estar en la rama descendente. Para controlar eso, y no solamente para controlar las trampas, sino para controlar errores que podamos estar cometiendo a nivel de modelación, hay una limitante en el periodo que está descrita en el método estático. Nos dice que nuestro periodo no puede ser mayor a un valor conocido como CU por TA. Y es básicamente un periodo aproximado, ¿no?, que nos hace calcular, nos obliga a calcular la norma y nos dice, si tu periodo del modelo es más grande que este, no puedes utilizar el periodo del modelo, tienes que utilizar este otro. Entonces ahí ya estamos, chao, porque ya nos controló eso, ¿no? Créanme que a veces no es ni siquiera por maldad, pero sí puede ser por una equivocación. Y como esto lo hacemos a mano, podemos tener más control. Es decir, hayan modelado mal una rigidez, han modelado mal la carga, y de repente están con periodos que alguien que no tiene mucha experiencia en el diseño se va. El único controlador de que no vayamos a cometer errores en el periodo groseros es este, el CU por TA. Ahora bien, ese valor de CU por TA ha sido adoptado de recomendaciones hechas por periodos reales medidos en estructuras en Estados Unidos. Si no me equivoco, en la década de los 60, puede ser, bien, los 60, ¿no? Eso se tiene que actualizar. Pasa que ante la ausencia de información tomamos la que hay. Pero, ¿qué pasaba en la década de los 60? Los edificios eran muy rígidos, eran de claros cortos, todavía la técnica constructiva, las nuevas tecnologías no estaban desarrolladas. No teníamos el auge de losas postezadas, como en edificios actuales, con claros de 8, 9, 10, 12 metros. Antes las estructuras eran mucho más rígidas. Entonces los periodos que se medían en esas estructuras, lógicamente, que están contenidos aquí en este trabajo. Hoy por hoy, yo considero, a criterio propio, de que esto ya no es representativo. Realmente, para poder utilizar esto con mayor confianza, tendríamos que monitorear nuestras estructuras y ver realmente cuáles son los periodos, cuál es esa relación entre el periodo teórico y el periodo real de nuestras estructuras, para poder ajustar mejor estos parámetros, que por ahora podría ser que se estén quedando cortos y nos estén obligando a utilizar periodos bajos que no son los que en nuestras estructuras actúan, ¿no? Pero desde ya les digo, ante la carencia de mejor información, pues esto es lo que tenemos. Yo les voy tirando estos pincelazos porque me interesa que toda la parte académica se vuelva a investigar en esto. O sea, los únicos que van a alimentar esto más adelante y lo van a hacer mejor, pues son ustedes. Ahí en el comité haremos 8, 10 profesionales que ya de aquí a unos años nos vamos a ser viejos, ya no vamos a poder ya hacer más nada, pero aquí hay muchos estudiantes, hay gente joven que esto lo puede seguir avanzando. Seguramente vendrá una norma 2026, 2028, 2030, donde estos valores pueden ser mucho mejores, ¿no?, con mayor sustento. Bien, entonces calculamos CU por TA. Fíjense aquí, me da 1.242 segundos. Y el valor que yo tenía en el modelo, aquí está, era 1.746. Entonces me obliga a utilizar ahora este periodo, y con este periodo calculo mi coeficiente sísmico, y ese coeficiente sísmico se va a elevar y va a hacer que mi cortante basal estático sea más alto. En resumen, miren estos valores. El cortante dinámico que yo había calculado es 1542. Eso viene de la anterior diapositiva, ¿verdad? En X. Fíjense, el cortante estático con los cálculos manuales me da 2376.45. Entonces, yo a ese cortante estático tengo que sacarle el 65% y compararlo si realmente he llegado o no a ese 65%. En este caso, prácticamente he llegado, porque si ustedes ahora mismo sacan un celular o una calculadora y multiplican 2376.45
0,65, van a llegar a 1544 aproximadamente kilómetros. O sea, prácticamente le estoy pegando, me queda un pelín abajo. Ahora, eso hay que escalarlo. ¿Cómo se escala en la nueva norma? Se escala modificando el factor R. Es decir, si en el cortante dinámico me he quedado muy abajo, no he cumplido con el 0,65, tengo que recalcular el valor de R y se va a convertir en un valor R asterisco. Y con ese valor R asterisco tengo que volver otra vez al inicio y hacer un nuevo espectro. ¿Sí? De nuevo. Yo calculo aquí, como no es mucho por lo que le fallé, ¿no? El R asterisco me sale 4,99. Términos ingenieriles, yo ya lo dejo en 5 y sigue para allá, ¿verdad? Sigue para allá. Si voy a la dirección Y, en la dirección Y no necesariamente tiene que pasar lo mismo. En la dirección Y, fíjense que estoy en 1,242, pero en la dirección Y mi edificio era muy rígido y me dio el periodo de cálculo 1,238. Entonces, este es el que tengo que tomar porque el CEU por DA me dio por arriba. Entonces, tengo que tomar este. Y claro, como ya no estoy tomando un periodo más bajo, cuando calculo con ese nuevo coeficiente sísmico mi cortante estático, las diferencias ya no son tan grandes con el dinámico. El dinámico me daba 2075 y el estático me da 2383. Si yo le saco el 65% a eso, estoy por encima tranquilamente. Entonces ya no corrijo el R asterisco, se queda encima. ¿Verdad? Eso ya está programado. ¿Vale? Y estas son las fuerzas también, que es la distribución de fuerzas que se calcula para el método estático, ¿no? Lógicamente esto haría falta un curso un poquito más extenso para ver los cálculos a detalle, ¿sí? Estoy tratando de mostrar esto de manera que alcance un poco el tiempo, pero esto se vería en un curso un poco más extenso, todo el proceso, y vamos a tratar de ver con el Colegio de Ingenieros Civiles precisamente para que todos los ingenieros puedan tener una formación continua en este tema, de hacer una serie de cursos que vaya desde la parte más básica hasta la parte de diseño completo de los elementos estructurales en orden armado, utilizando pórticos intermedios, pórticos especiales, muros especiales, muros ordinarios, de tal forma de que se cubra todo lo que se necesitaría para hacer un diseño sismo resistente, y ahí veríamos también de explicar cada uno de estos términos. Pero lo que quiero que vean es que prácticamente no hemos tenido que corregir, ¿no? Es decir, nos vamos a quedar con los cortantes dinámicos. Esto en la guía, si hacíamos el mismo ejercicio en la guía boliviana 2020, nos generaban factores de amplificación muy grandes. Y créanme que estas cortantes basales, que ya son las que vamos a utilizar para el diseño, subían fácilmente un 40%, un 50% más. Entre un 30 y un 40%. Y eso ha sido producto ahora de reducir esa corrección del cortante basal y por otro lado también modificar un poquito el espectro, ¿no? Que eso ha sido otro tema. Bien, solamente para mostrarles, miren, este es un cálculo manual, ¿no? Este es un cálculo manual de las cortantes estáticas, pero esto mismo usted lo puede hacer también de manera automática en un software de cálculo, ¿no? En el ETABS, por ejemplo, ¿qué necesitaría? Solamente necesitaría el coeficiente sísmico y el valor K, que es el exponente de la forma de las fuerzas, ¿no? Valor 1 significa una distribución triangular invertida, y un valor de 2 una distribución parabólica invertida. Un valor entre 1 y 2 es una forma intermedia, ¿no? Y eso, por ejemplo, usted con este valor de coeficiente sísmico y el valor de K lo puede ingresar en un software, en este caso en el ETABS, ¿no? Aquí, piensen, 0.0569, el factor de K 1,371, y puede obtener también la distribución de fuerzas calculadas con el ETABS. Si usted estas fuerzas las compara con las que nosotros tenemos aquí calculadas a mano, la diferencia es pues inferior al 5%, ¿no? O sea que lo puede hacer en una hojita Excel, lo puede también calcular esto si quiere de manera automatizada con ayuda de un software. Yo prefiero estas correcciones siempre hacerlas a mano, prefiero tener mi
propio control, porque este podría ser el control más importante. Entonces usted lo tiene bien afinado, bien revisado. Este es probablemente uno de los controles que yo considero más importantes dentro de un proceso de diseño sísmico para no errarle en el cálculo de las fuerzas. Esto es resultados de TAPS. Y bueno, finalmente vamos a explicar, no lo hicimos aquí el diseño, pero explicaremos el tema de las combinaciones. Una vez que usted tiene ya pasadas las distorsiones, corregido el cortante basal, pues simplemente hay dos combinaciones de diseño que se deben realizar. La primera es el 90% de 0.9 de peso propio, 0.9 de la carga muerta adicional y 1 el sismo escalado. ¿Sí? A esto yo le llamo el sismo dinámico SR-SS porque ya está combinada la dirección en X con la dirección en Y. Esas son combinaciones ortogonales, son combinaciones direccionales. No es lo mismo que la combinación modal que hicimos anteriormente. Esta es la combinación de que yo estoy agarrando un sismo en X y el mismo sismo en Y estoy combinando sus efectos con la regla SR-SS para utilizarlos ya en una combinación de diseño para diseño de elementos resistentes. Y en el caso de la segunda combinación hay que amplificar el peso propio por 1,20, la carga muerta adicional por 1,20, la carga viva por 1 y el sismo por 1. Esta normalmente es la que gobierna el diseño en rotura, pero esta otra combinación suele gobernar, por ejemplo, la verificación de los momentos de volcamiento. Porque usted cuando va a hacer una revisión de los momentos de volcamiento, el sismo actuando al 100% y la carga muerta actuando al 90% es la situación más desfavorable, porque la carga muerta es la que estabiliza el sistema, ¿verdad? Entonces, para diseño en rotura, este es el que normalmente gobierna, pero para verificación de momentos de volcamiento o para deslizamiento en otro tipo de estructuras, esta es la que gobierna, ¿no? Y ya con esas combinaciones pues ya se procede a diseñar los elementos estructurales. En el caso de pórticos especiales, entraremos ya a los lineamientos de la serie del capítulo 18, el diseño por capacidad, en el que ya no es tan simple, ¿no? Es decir, a un momento dado le calculo la armadura. Hay algunas consideraciones adicionales, ¿verdad? Tanto para el diseño de flexión como para el diseño de corte. Y bueno, eso sería, digamos, el proceso, llegar hasta las combinaciones y a partir de aquí ya se diseñarían en diferentes materiales, ya sea que la estructura sea de acero o ya sea que sea de hormigón armado, ¿no? Eso es más o menos un poquito lo que les quería mostrar del proceso numérico. Creo que a continuación pues seguiríamos